¿Y si te dijera que esa idea genial que tuviste hoy en la regadera, en realidad no fue tuya? O que esa opinión tan arraigada que tienes sobre un tema, la que sea, la rentaste sin saberlo. Justo. Hoy vamos a explorar una idea que, la neta, es bastante inquietante. La sacamos de un par de textos filosóficos que se meten hasta el fondo de la mente humana. Y la premisa es fuerte. Es esta. La gran mayoría de las personas no pensamos, sino que somos pensados. Como si fuéramos receptores de una especie de mente colectiva. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pero el argumento es puramente psicológico. Y el chiste de esta charla es, pues, desentrañar qué es eso del enjambre mental. Y no solo qué es, sino cómo funciona casi en la sombra. Y por qué es tan difícil darnos cuenta de que estamos metidos ahí. Hasta el cuello. Ok, a ver, empecemos a desglosar esto porque suena enorme. El concepto central que presenta uno de los autores es este, el de la mente colectiva. Y la describe casi como un organismo. Como un ente psicológico gigante, sí. Y nosotros, los individuos, ¿qué seríamos? Sus células. O una palabra que usan y que la verdad me da cosa. Sus terminales. Justo. Y lo más importante, creo, para empezar, es entender que esto no es un proceso consciente. Claro, nadie decide hoy voy a pensar en modo grupal. Para nada. Es el sistema operativo por defecto. O sea, según estos análisis, la mayoría no operamos como individuos autónomos, sino que el yo es más bien un eco, un eco. A ver, pues, fíjate en las creencias, por ejemplo. Repetimos las que damos de la familia, de la cultura, sin jamás sentarnos a preguntar, oye, ¿y yo de verdad creo esto? Claro. Como la idea de que para ser exitoso tienes que, no sé, ir a la universidad, tener un buen trabajo, casarte, tener hijos. Exacto. Para millones de personas esa no es una conclusión personal, es un guión que se descargaron sin leer los términos y condiciones. Totalmente. Y no solo pasa con las creencias, también con las emociones. ¿Has notado cómo en un estadio o en una manifestación la emoción del grupo de pronto se vuelve tu emoción? Sí, te contagias, es casi físico. O cómo adoptamos opiniones ajenas y a los 5 minutos ya las estamos defendiendo en una cena como si fueran nuestras. El yo, como lo describen, es un ensamblaje de todo eso, de imitación, de presión social, de este contagio. O sea que mi personalidad, lo que yo creo que me hace único, en realidad es un collage de pedacitos que he ido recogiendo por ahí. Híjole, es bastante humillante. Es una idea muy fuerte, sin duda. Uno de los textos lo llama memética cultural. ¿Memética? ¿Como los memes de Internet? La idea es muy parecida, como virus de información que saltan de cerebro en cerebro y se replican. Pero aplicado a todo, a la moda, a la política, a cómo creemos que debe ser el amor. Justo a eso se refieren. Son unidades de información cultural que se nos instalan, y el Yao es, en gran medida, pues, un paquete de esos memes, una memoria colectiva reempaquetada que sentimos en primera persona. De ahí está la trampa, supongo. Ahí está la trampa perfecta. La persona se siente dueña absoluta de sus pensamientos sin ver que la arquitectura misma de esos pensamientos ya venía predefinida. Hay una analogía en el material que me pareció potentísima. Decía, el individuo es el avatar, la mente colectiva es el motor. ¡Wow! ¡Qué buena! Creemos que movemos al muñequito en el videojuego, pero no tenemos ni idea del motor que le da la energía y hasta las misiones que tiene que cumplir. Es una ilusión de autoría muy, muy bien diseñada. El enjambre es tan vasto, tan omnipresente, que su voz se confunde con la nuestra. La experiencia interna de la mayoría, como la describen, no es creación, es repetición. No es pensar, es ser pensado. Exacto. Eso es increíblemente inquietante. A ver, si este motor es tan poderoso, ¿cómo es que no nos damos cuenta? O sea, no es un secreto guardado bajo 7 llaves. ¿Por qué no lo vemos? Ah, ahí es donde se pone muy bueno el análisis. Los autores le dan un nombre. La obviedad invisible. La obviedad invisible. Y la razón por la que es invisible no es porque la verdad sea súper compleja o esotérica. Es todo lo contrario. ¿Cómo? Es tan brutalmente simple que la mente no la puede procesar. La fórmula es casi de kinder. Nací humano, copió humanos. Punto. Espera.
¿Me estás diciendo que la razón por la que no vemos la mente colectiva es porque es demasiado obvia? ¿Como el aire que respiramos? Suena a contradicción. Es que la imitación es nuestro sistema operativo base. Un bebé no decide aprender español, ¿verdad? Simplemente lo absorbe. Claro. Absorbe gestos, tonos de voz, miedos, prejuicios, todo por ósmosis. Ahí no hay un yo construyendo nada. Hay un organismo biológico contagiándose de su entorno. La verdad está a plena vista, pero la damos por sentada. Es tan fundamental que no tenemos distancia para verla. Ok, entiendo la parte de la obviedad, pero tiene que ver algo más, porque los adultos sí podemos reflexionar. ¿Por qué seguimos ciegos? Porque esa obviedad, si la viéramos de frente, sería una amenaza existencial para nuestra identidad. Ah, El yo, el ego, como lo plantean aquí, no es una herramienta para buscar la verdad. Es una estructura diseñada para una sola cosa: perpetuarse. Y su supervivencia depende de una ficción necesaria: la creencia en su propia autoría. exacto. La historia que nos contamos de mis ideas son mías, yo soy original, yo elijo mi destino, son las vigas que sostienen el edificio, totalmente. Si el ego aceptara que es, en gran parte, un eco, un remix de patrones, toda la estructura se viene abajo. La pregunta que surge es devastadora. Si mis creencias más profundas son heredadas, si mis opiniones son un contagio, si mi personalidad es un montaje, entonces, ¿qué carajo soy? Y esa pregunta da pánico, es virar al abismo. Es tan desestabilizadora que la mente tiene un mecanismo de defensa increíble. Prefiere no ver la premisa. Es un punto ciego voluntario para que el teatro del yo pueda continuar la función. La analogía que usan del pez en el agua es perfecta para esto. Pregúntale a un pez qué es el agua. No tiene ni idea. Es todo lo que existe para él, exacto. El humano promedio está tan fusionado con su narrativa, con su personaje, que no tiene distancia para ver la maquinaria, como dice la frase. El sueño no sabe que es sueño. Y esa falta de distancia es el meollo del asunto. Sin un punto de observación interno, no puedes ver tu propio condicionamiento. Simplemente piensas, sin saber que piensas de una forma determinada. Simplemente reaccionas. Sin ver que repites un patrón. Estás identificado al 100% con el contenido de tu mente. Me pregunto si esta ceguera es un error del sistema o una característica necesaria. Quizá la necesitamos para funcionar en sociedad, para no volvernos locos. Esa es una pregunta clave y nos lleva directo al siguiente mecanismo. Porque no solo estamos ciegos, de alguna forma elegimos seguir así. Hay otro concepto que manejan que es brutal: la delegación cognitiva, o como la llaman, delegación ontológica. Esa misma. Suena complicado, pero a ver si lo entiendo. Es como cuando leemos solo el titular de una noticia y ya creemos que entendimos todo. Es justo eso, pero a la enésima potencia. No solo delegamos la información, delegamos la responsabilidad de comprender las preguntas fundamentales. O sea, El individuo promedio no siente la urgencia de entender qué es la conciencia o su yo, porque asume, inconscientemente, que alguien más ya lo está haciendo. claro. Para entender el universo ya están los científicos. Para los temas del espíritu, los maestros espirituales. Para la mente, los psicólogos. No es mi chamba. Exacto. La creencia de fondo es, si hubiera algo realmente importante que ver, alguien más ya lo habría visto y me lo contaría. Y el problema es que esa delegación masiva destruye por completo la posibilidad de una mente autónoma. La metáfora que usan es muy gráfica. Es como un cuerpo donde cada célula espera que las otras respiren por ella. El organismo entero se asfixia. Y la consecuencia es lo que vemos: una especie que edita genes, que crea inteligencia artificial, pero que sigue siendo, como dicen los textos, psicológicamente primitiva. Nos domina el tribalismo, el miedo. Mapeamos el genoma humano, pero no el mapa de nuestro propio ego. Porque la autoobservación es una tarea intransferible. No se puede delegar. La mente colectiva puede construir ciudades, sinfonías, pero hay una cosa que es incapaz de hacer. No puede mirar dentro de un solo individuo. La comprensión profunda solo ocurre cuando alguien asume la tarea desde adentro. Esto de la delegación me recuerda a las discusiones en la cena de Navidad. Nadie investigó a fondo el tema político de moda, pero todos llegan con una opinión blindada. Es delegación cognitiva en acción con pavo de por medio.
Es un ejemplo perfecto. Y fíjate cómo se cierra el círculo. El enjambre nos da opiniones prefabricadas. El ego las adopta como propias para sentirse real. Y la delegación nos convence de que no tenemos que hacer el trabajo duro. Hay una frase que lo resume de forma brutal. Sí, la de comprenderme a mí mismo no es mi trabajo. Con esa simple premisa, la autoignorancia queda garantizada para siempre. Es un sistema perfecto en su diseño. No necesita rejas. Basta con que una persona jamás se cuestione su propia fabricación. Pero entonces, esto me lleva a la pregunta inevitable. ¿Nadie escapa? ¿Es una cárcel perfecta? ¿No? ¿O hay gente que encuentra una grieta en el muro? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta, según estos textos, es que no. No es perfecta. En algunas personas, a veces por una crisis, a veces por un simple hartazgo, ocurre lo que llaman una fisura. ¿Una fisura? La delegación se rompe. La identificación total con el enjambre de pronto se agrieta. Y me imagino que esa fisura, por pequeña que sea, lo cambia todo. Primera vez en su vida, quizás, gira la visión hacia adentro. Es un movimiento de 180 grados. Un giro que la mayoría nunca hace. Y ese simple giro crea una distancia, mínima, pero crucial, entre la experiencia que ocurre y la conciencia que la observa. O sea, no se trata de tener pensamientos nuevos o más inteligentes, sino de empezar a ver los pensamientos de siempre, pero desde fuera. ¡Qué buena analogía! Como si estuvieras en una butaca de cine viendo la película de tu propia mente, en lugar de ser el protagonista que no sabe que está en una película. Justo eso. Y de esa distancia emergen capacidades nuevas. Las llaman metaconciencia, la conciencia de ser consciente, el darte cuenta de que te estás dando cuenta. Surge una autopercepción real, no la historia que te cuentas. Y el resultado final es la autonomía psicológica. Y algo que me pareció muy importante es que los autores insisten, esto no te hace especial o superior. Para nada. No es un don místico, es algo mucho más simple y a la vez más difícil. ¿Qué es? Es el acto de asumir la responsabilidad de la comprensión interna. Dejas de delegar esa tarea y la tomas como propia. Ese solo acto es suficiente para empezar a deslindarte del enjambre. Ya no eres solo una célula que reacciona. Empiezan a dibujarse los contornos de un individuo consciente. Hay una frase en uno de los textos que es muy potente. Dice algo como que un individuo consciente vale más, en términos evolutivos, que millones de engranajes perfectamente funcionales. Porque solo ese individuo puede ver el mecanismo desde fuera del mecanismo. Y solo esa visión tiene el potencial de empezar a disolver la ignorancia colectiva. La mayoría no sabe que está en el sueño. Algunos, a través de esa fisura, empiezan a ver el sueño mientras ocurre. Y esa es toda la diferencia. Entonces, si juntamos las piezas que tenemos, parece un ciclo muy bien armado. Primero, la mente colectiva nos piensa, y nosotros creemos que somos los que pensamos. Luego, nuestro ego protege esa ilusión a toda costa porque su existencia depende de ella, de sentirse real. Y tercero, delegamos la responsabilidad de entendernos, lo que nos mantiene cómodamente dormidos dentro del enjambre. Es un sistema de control que no requiere fuerza. Basta con que jamás te preguntes por el origen de tus pensamientos, con que jamás observes tu propio condicionamiento. Con que jamás sospeches de esa voz en tu cabeza que llamas yo. Mientras eso no ocurra, puedes ser un CEO, un científico brillante, y seguir siendo un engrane convencido de ser libre, una copia sin saberlo. La conclusión parece ser que la clave no está en buscar más respuestas afuera, en leer más libros o acumular más datos, sino en un acto que es radicalmente individual, la autoobservación. Es la única tarea que la mente colectiva no puede hacer por nosotros. Puede diseñar cohetes espaciales, pero no puede mirar dentro de un solo individuo. Esa tarea es solo tuya, solo mía. La verdadera transformación, como sugieren, comienza cuando la obviedad deja de ser invisible. Cuando el pez, por un instante, se da cuenta del agua. Para terminar, queda una idea final flotando. Una que proponen estos autores y que es muy provocadora. Afirman que la conciencia, una vez que se enciende, esa pequeña llama en la fisura, ya no puede apagarse del todo. Se queda ahí. Y si el primerísimo paso es tan simple como observar la propia mente,
sin juzgar, sin intentar cambiar nada. Solo mirar. ¿Qué podría revelar esa primera mirada honesta sobre los pensamientos y creencias que, hasta este preciso instante, considerábamos nuestros?